Hola, muy buen día a todos. En esta ocasión les voy a presentar el tema para el recurso didáctico número 1, el cual se denomina el péndulo físico. En primer lugar, vamos a hacer una discusión conceptual del tema y posteriormente vamos a desarrollar algunos problemas a manera de ejemplo. Para comenzar, vamos a discutir algunas ideas planteadas aquí. Vamos a considerar en primer lugar un objeto rígido con un punto pivote o punto de giro en O, así como está aquí en esta figura. Posteriormente, vamos a tomar en cuenta que ese objeto rígido va a tener un centro de masa que está marcado como C y va a tener una masa distribuida uniformemente, es decir, el objeto en su totalidad va a tener una masa definida, constante. Sobre el centro de masa o centro de gravedad, va a ejercerse una fuerza, que es la fuerza de la aceleración, la fuerza de atracción gravitacional o el peso. Y por lo tanto se va a ejercer a lo largo de este objeto un torque neto, porque está pivotado o está fijo en un punto, sobre el cual se mantiene fijo y todo el objeto va a poder de alguna forma moverse a lo largo de un arco. Entonces, esta fuerza gravitacional proporciona un momento de torsión en torno a un eje a través de O. Y la magnitud de dicho momento de torsión se define de la siguiente forma. La magnitud del producto cruz del vector R por el vector F, que es igual al producto de las magnitudes de el vector R por el vector fuerza por el seno del ángulo. R corresponde al brazo de palanca. Si yo dibujo ese vector en color violeta, sería partiendo del punto de giro hacia donde se ejerce la fuerza. Este sería mi vector R. Si yo quisiera marcar en color azul, el vector fuerza es el que se ejerce en ese punto. En este caso, la fuerza gravitacional. Entonces, ambos comparten un ángulo, que en este caso sería el ángulo teta, que es el que está marcado acá. Y ese define la magnitud del producto cruz entre ambos vectores. Así que ahí podemos observar. Solo para revisar estas cantidades, R corresponde al brazo de palanca o distancia entre el punto de rotación O y el punto de aplicación FG, la cual corresponde a la fuerza aplicada sobre el brazo de palanca. Teta es el ángulo entre la fuerza FG y el vector D o el vector R, que puede definirse de la misma forma, ¿verdad? Cuya magnitud es D. Así que podemos decir que ese vector R corresponde a un vector D cuya magnitud es D, tal y como está ahí en la figura. Muy bien, entonces esto lo podemos ver acá. Tengo el vector D, el vector FG y tengo una componente del vector fuerza de forma perpendicular al brazo de palanca. En ese sentido, yo podría escribir, si considero ese esquema que yo tengo ahí, puedo escribir el torque como el producto de la masa por la gravedad por D por el seno del ángulo. Que es exactamente similar a esto, solo que R es D, la fuerza es la fuerza de atracción gravitacional y el seno del ángulo es el ángulo entre los vectores D y FG. Ahora, para analizar este sistema, necesito considerar la segunda ley de Newton para dinámica rotacional, en sentido de que yo quiero ver si este sistema, pues, si entra en oscilación, va a tener asociada una aceleración, que en este caso sería aceleración angular. Así que, si todos recuerdan, la segunda ley de la dinámica rotacional establece que la sumatoria de torques, lo voy a hacer por acá,
la sumatoria de los torques ejercidos sobre el objeto va a ser igual a la aceleración gravitacional por el momento de inercia de este objeto. En este caso ya tenemos que el único torque que se ejerce es ese que está escrito ahí arriba. Vamos a colocar un signo menos y ya vamos a explicar por qué. mgd seno del ángulo igual al momento de inercia por alfa. Alfa es la aceleración angular que va a sufrir este objeto. Obviamente el ángulo que va a estar acotando es este teta, que va a variar en función del tiempo y se va a definir una aceleración angular en función de ese ángulo. Esto puede escribirse como la segunda derivada de la posición angular en función del tiempo. Finalmente, yo puedo escribir mi expresión como segunda derivada en función del tiempo para el ángulo, igual al negativo de la masa por la gravedad por D, que es la distancia del punto de giro al centro de masa del objeto, entre el momento de inercia. Esto por el seno del ángulo. Muy bien, vamos a explicar el signo menos qué significa, por qué lo estoy colocando. El signo negativo indica que la fuerza aplicada, o sea, la fuerza Fg, haría que este objeto gire en sentido horario. Es decir, eso tiene una convención para el torque. Un torque en sentido horario es negativo y un torque en sentido antihorario es positivo. Por el tipo de ángulo que acota. Los torques que se aplican en sentido horario acotan ángulos negativos y los que se aplican en sentido antihorario ángulos positivos. Así que por eso es el signo menos, porque en ese momento el ángulo o el torque que se genera en ese instante, cuando está en ese extremo, porque puede estar de este otro extremo también el objeto, pero en ese extremo donde está la figura, el torque se aplica en sentido horario. Así que por eso el signo menos. Muy bien. Entonces, el ángulo que está acotando en ese momento es positivo, por supuesto, porque es un ángulo que se mide desde el eje del equilibrio o del eje el cual en el equilibrio va a coincidir con el punto de giro y el centro de masa hacia el brazo de palanca. Así que ese ángulo en ese momento es positivo. Cuando está hacia el otro lado es negativo y entonces ahí la aceleración sería positiva y entonces el signo menos siempre se conserva. Muy bien. Ahora vamos a continuar acá con una discusión de esto. El momento de inercia ahí es el momento de inercia del objeto con respecto al punto de giro. Así que esto es bien importante reconocerlo. Muy bien. Si consideramos oscilaciones para ángulos pequeños, si recuerdan del tema del péndulo simple, el seno del ángulo es aproximadamente igual al ángulo siempre y cuando esté en radianes. Esos son ángulos pequeños, pueden ser hasta 10 grados más o menos. Así que si se cumple eso, podría aproximarse a esta ecuación diferencial que he escrito arriba, como de la siguiente forma. Segunda derivada respecto al tiempo, lo vamos a escribir como omega cuadrado teta, donde omega corresponde a la frecuencia angular definida como la raíz cuadrada de mg por d entre i, que es lo mismo que 2pi por la frecuencia o 2pi entre el periodo. Así quedaría definido esto. O sea, vamos a ordenar un poquito esto aquí. Así podemos ya contar con una ecuación diferencial de movimiento, estableciendo que omega es la frecuencia angular. Se parece mucho a la ecuación del péndulo simple. Igual es una ecuación de movimiento, pero un movimiento armónico simple. Así que ya se conoce cuál es la solución. La frecuencia angular es una cantidad que tiene unidades de radianes por segundo. Eso ya se lo sabemos. La frecuencia en hertz y el periodo en segundos. Así que la solución propuesta para esta ecuación diferencial ya la conocemos.
y es del tipo teta de t igual a teta máxima coseno de la frecuencia angular por el tiempo más un ángulo de fase. Esto está en radianes. Y los ángulos máximos a los cuales me refería para oscilaciones pequeñas son estos. O sea, ese ángulo no puede pasar de cierto valor. O sea, son ángulos pequeños los ángulos de oscilación para considerar esa aproximación seno de teta aproximadamente igual a teta. Ahora, para determinar el momento de inercia es importante recordar el teorema de los ejes paralelos. Si yo tengo un objeto rígido, como está aquí, ese objeto va a tener asociado, va a contar con una masa, va a tener un centro de masa y un punto pivote o un punto fijo sobre el cual va a rotar todo este objeto. Así que, como ya sabemos del teorema de los ejes paralelos, el momento de inercia se define como el momento de inercia con respecto al centro de masa más la masa del objeto por d al cuadrado. Y esto se mide en kilogramos por metro cuadrado. Este valor d corresponde a la distancia entre el punto de giro y el centro de masa. Para poder encontrar el centro de masa de un objeto, hay que recurrir a esta expresión que ya conocen de física 100. Se hace la sumatoria de todas las contribuciones de masa ubicadas en una posición RI entre la sumatoria de todas las masas. Así que esto se mide en metros. Y ya sabemos aquí que ICM corresponde al momento de inercia del objeto con respecto al centro de masa. Estos valores pues ya se encuentran tabulados, así que con respecto al centro de masa, el centro del objeto, por ejemplo, este caso de la tabla, el caso de este cilindro hueco de pared gruesa, de este cilindro sólido, cilindro hueco de pared delgada, esfera y esfera hueca. Así que esos casos que marqué en color verde son con respecto al centro de masa. Los demás son con respecto a otro punto de giro, ¿verdad? Un extremo en este caso. Muy bien. Así que es necesario contar con esas cantidades para poder utilizar el teorema de los ejes paralelos. Dependiendo del tipo de objeto, si estamos hablando de una tabla, de una varilla, de una esfera sólida, hueca, entonces considero esa expresión, ¿verdad? Cada una de ellas. Así que eso es bien importante reconocerlo. Muy bien. RCM, que es lo que yo escribí aquí anteriormente, permite determinar la distancia desde el punto de giro hasta el centro de masa. Normalmente la referencia para ese valor es el punto de giro. Desde el punto de giro voy a medir mi distancia hasta el centro de masa y eso se toma como referencia ahí mismo. Muy bien, en resumen, podemos decir que la ecuación diferencial para el movimiento armónico simple del péndulo físico es precisamente esta segunda derivada, perdón, con respecto al tiempo, igual a menos omega sub 0 teta, donde la frecuencia angular se define como la raíz cuadrada de la masa por la gravedad, por D entre I, perdón, y esto es frecuencia angular. El valor D es la distancia del punto de giro al centro de masa. Si yo utilizo esta expresión, RCM, pues es el mismo. Igual en este caso también, para todo el objeto, es esta misma D. Así que ahí hay que reconocer eso y tener cuidado a la hora de hacer los cálculos. De distancia del punto de giro hasta el centro de masa y momento de inercia con respecto al punto de giro. Esto es bien importante porque hay que calcular el momento de inercia utilizando el teorema de los ejes paralelos si este punto de giro no corresponde con el centro de masa. Si correspondiera con el centro de masa, simplemente se ve acá en las tablas, valores que ya están tabulados dependiendo de la geometría o del tipo de objeto que yo tengo. Sin embargo, hay algo bien curioso cuando
no tengo precisamente asociado una cantidad D para mi sistema, entonces no voy a tener una frecuencia porque D es una distancia entre el punto de giro y el centro de masa. Y si el punto de giro está en el centro de masa, D vale 0 y la frecuencia es igual a 0. O sea que el objeto no va a poder oscilar. Muy bien. Continuando, la ecuación diferencial de movimiento tiene una solución que ya conocemos y es de este tipo. Teta de t igual a teta máxima, seno de omega t más phi en radianes, donde puedo definir una velocidad angular como la primera derivada de la posición angular en función del tiempo, menos teta máxima omega por el seno de omega t más phi. Esto está en radianes por segundo. También puedo escribir o definir una aceleración angular como segunda derivada o primera derivada de la velocidad angular. Teta de t menos teta máxima omega cuadrada coseno de omega t más phi. Esto en radianes por segundo al cuadrado. Muy bien, entonces esas son cantidades que yo puedo definir para mi péndulo físico. Quisiera pues mostrar algunos videos que permiten visualizar un poco lo que es un péndulo físico. Esto tiene subtítulos, así que los vamos a escuchar atentamente. A rod mounted from one end has a moment of inertia of 1/3 ml squared, where L is the length of the rod. And if you work out the calculations, then the period of oscillation for such a rod would be 2 pi times the square root of 2/3 L over G. And so when we set this into oscillation, then we should get, for this 0.6 meter long rod, we should get a period of about 1¼ seconds. Now, as I had indicated, that period is the square root of 2/3 L over G, and that means that the period is slightly shorter than a simple pendulum of the same length. So just for comparison here, I have a pendulum that I can set into oscillation with the same length as this pendulum, and we'll just set it in oscillation. We'll see how they compare. Okay, muy bien, entonces ahí el profesor lo que hizo fue comparar la frecuencia de oscilación o el periodo de oscilación con el péndulo físico que corresponde a una varilla rígida pivotada de un extremo y observaba que es ligeramente más pequeño que la del péndulo simple. Así que vamos a ver este otro video relacionado con un objeto de una forma indeterminada, ¿verdad? Es decir, no una forma definida como en las tablas. A physical pendulum will oscillate similar to a simple pendulum, but here the restoring torque is coming from the lever arm from the pivot point to the center of gravity, and what is oscillating basically is the moment of inertia is rotationally accelerating back and forth, and so you'll get some oscillation frequency that depends upon the moment of inertia as determined from the parallel axis theorem, and the lever arm as determined from the distance of the pivot point to the center of gravity. That
oscillation frequency, therefore, will depend upon where the object is supported relative to that center of gravity. And generally speaking, you'll find that the oscillation frequency will tend to go down as you move inside the extended object closer and closer to the center of gravity. So for example, when I get very close to the center of gravity, the moment of inertia is not going to zero. So eventually, then that moment of inertia wins out and the oscillation frequency gets very slow as this torque, restoring torque, gets very small as we get near that center of gravity. And in fact, as we get very close, we'll see it's really, really goes very slowly. And then finally, of course, once we get to the center of gravity where there is no restoring torque, then the object really does not oscillate anymore. Ok, muy bien, ahí presentó un objeto de una forma irregular, en donde observaba que a medida que el punto pivote se acercaba al centro de masa, pues este disminuía el periodo de oscilación. Es decir, el movimiento se hacía más lento, por lo que el periodo tendría un valor mínimo en cierto punto, y cuando llega al centro de masa, pues se observa que no oscila. Así que eso depende, por supuesto, de ese parámetro D que mencionamos por acá. Si D es cero, entonces la frecuencia sería cero. Muy bien, entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a considerar una barra que se balancea, similar a la del primer video que vimos. Una barra de masa M y longitud L se articula en torno a un extremo y oscila en un plano vertical, como se muestra en la figura adjunta. Se determina el periodo de oscilación si la amplitud del movimiento es pequeña. Así que vamos a considerar este sistema. Ya sabemos que el periodo de oscilación es igual a 2pi entre la frecuencia angular que habíamos definido, es decir, esto sería 2pi por el momento de inercia entre mg por d. Muy bien, momento de inercia con respecto al punto pivote y d, la distancia del punto pivote al centro de masa. Muy bien, ya que el momento de inercia debe ser con respecto al punto de giro o punto pivote, el cual no coincide con el centro de masa, es necesario considerar el teorema de los ejes paralelos. Este es el teorema de los ejes paralelos, en este caso, con respecto al centro de masa, más m d cuadrada. Para el caso de una varilla rígida, en el caso A, eso está con respecto al momento de inercia, en este caso está con respecto al centro de masa, o sea, con respecto al centro geométrico del objeto. En este caso, el momento de inercia en ese punto sería 1/12 de la masa por la longitud al cuadrado. Así que ese es el que vamos a considerar aquí para esta varilla. 1/12 por ml cuadrado más md cuadrado. D en este caso es la distancia del punto pivote al centro de masa. Obviamente eso sería la mitad de la longitud de la varilla. Así que esto sería ml entre 2 al cuadrado. Muy bien. Finalmente haciendo la suma, esto va a resultar en 1/3 de ml cuadrado. Muy bien. Finalmente, el periodo puede escribirse como 2pi veces la raíz cuadrada de 1/3 de ml cuadrado entre mg por d, nuevamente L medios, distancia de punto de giro al centro de masa. Y esto resulta en 2pi por la raíz cuadrada de 2L entre 3G. Muy bien. Entonces hay un factor de raíz cuadrada de 2 entre 3 para el periodo del péndulo simple. Muy bien. Después esto puede escribirse en otras palabras 2/3 veces el periodo del péndulo simple, que tendría una masa m y longitud L, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a considerar
que el punto de giro ya no va a estar en un extremo, sino que a una distancia R, así como en la figura, acá, a una distancia R desde el centro de masa. Entonces, en este caso, tendríamos que determinar el comportamiento del período. Vamos a nuevamente a copiar la expresión para el período. Y mg, en este caso sería R, porque la distancia del punto de giro al centro de masa para este sistema corresponde a R. Entonces, donde el momento de inercia es el momento de inercia con respecto al centro de masa más mr cuadrado. Muy bien. En este caso, nuestra varía con respecto al centro de masa, su momento de inercia es un doceavo de ml cuadrado más mr cuadrado, que es el parámetro D que habíamos manejado anteriormente. Es decir, que nuestro periodo sería 2pi por la raíz cuadrada de L cuadrado entre 12G por R más R entre G. Muy bien. Entonces es interesante ver esta función. Yo podría hacer un gráfico del periodo en función de R, cómo se comportaría el periodo de oscilación en función de ese valor R de distancia del punto de giro al centro de masa. Así que si hago el gráfico, puedo observar que existe un mínimo valor para cierto R, y ese sería el periodo mínimo. A medida que, obviamente aquí yo tengo un límite, mi límite va a ser la longitud de la varilla. En este caso debería de ser L medio, ¿verdad? Así que vamos a eliminar esa sección del gráfico, porque ya no aplicaría. Muy bien, y podría ser 0, pero hay un valor muy alto a medida que tiende a 0. Entonces, para un valor determinado de R, existe un periodo mínimo. Así que ese gráfico se puede hacer considerando, por ejemplo, longitud igual a 1 metro y aceleración gravitacional igual a 9.8. Para identificar este valor, hay que aplicar el cálculo. Es decir, tengo que derivar la función del periodo como dependiente de R, igualarlo a 0 y despejar para R. Eso es lo que establece el cálculo para establecer cuál es el valor mínimo que va a tener. Es decir, que la pendiente de la recta tangente debe ser 0 en ese punto y habría que determinar para qué valor de R corresponde. Entonces, en este caso, la derivada del periodo con respecto a R igual a 0, que sería 2pi por 1 medio, aplicando la regla de cadena. 12G por R más R entre G menos 1 medio. Esto es 1 entre G por la derivada interna, que es 1 menos L cuadrado entre 12R cuadrado. Muy bien. Entonces esa simplemente es la derivada con respecto a R de toda esta función que está acá. Ok, ahora, la condición se cumple si esta cantidad es igual a 0, porque todo esto puede pasar a dividir o a multiplicar con el 0, pero solo queda esa cantidad. Así que en este caso vamos a igualar eso a 0. Sería 1 menos L cuadrado entre 12R cuadrado igual a 0. Lo que indica que R debe ser L entre raíz de 12, lo que es R', para que exista un mínimo. Entonces esto es importante para este caso. Ahora, si evaluando ese valor en la función, podemos obtener cuál es el valor mínimo del periodo. Es aproximadamente 1.51 veces pi raíz cuadrada de L entre G.
Muy bien. Entonces ese es el mínimo valor que puede alcanzar la oscilación de esta varilla rígida si se pivota en R igual a L entre raíz de 12, longitud entre raíz de 12. Muy bien, en general existe un valor mínimo del periodo de oscilación para cierto valor de R, para cualquier sistema, cualquier péndulo físico, cualquier tipo de péndulo físico, no solo para el caso de esta varilla. Vamos a escribir nuevamente esta expresión, MR, donde R es la distancia del punto pivote del centro de masa. Entonces puede escribir como por el teorema de los ejes paralelos, mr cuadrado entre mgr, calculamos la derivada, igual a 0. Esto sería 1 menos ICM entre mr cuadrado igual a 0. Muy bien, esa sería la derivada de esto, solo que aplicando algo similar al caso anterior. Siempre va a quedar una función a la cual yo voy a poder evaluar a 0 para poder determinar el valor que me interesa. En este caso, podemos decir que R debe ser raíz cuadrada del momento de inercia con respecto al centro de masa entre la masa para poder obtener un valor mínimo del periodo. Así que eso es para un caso general. Bien, entonces, seguidamente vamos a resolver algunos ejemplos, unos problemas de manera de ejemplo del Szyr-Szymanski, el libro de texto, y del libro de referencia Serway, del Szyr-Szymanski 13ª edición y del Serway la 10ª. Así que eso lo vamos a hacer en el siguiente video. Así que espero que les haya servido. Hasta la próxima.